En 1806, la primavera fue la cuna que recibió al hombre que bajo su nombre tenía escrito uno de los capítulos más importantes y sobresalientes en la historia de nuestra nación. Benito Pablo Juárez García nació un 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, remoto pueblo indígena zapoteco enclavado en las montañas del hermano estado de Oaxaca. Casi todos sus biógrafos coinciden que fue un niño indígena, zapoteco, huérfano, que desde muy pequeño y sin privilegios se dedicó a las labores de campo, viviendo en un México colonial dividido por las castas y las desigualdades. A los 13 años, cuando aún no hablaba castellano, se fue a Oaxaca capital, en donde encontró un protector en don Antonio Salanueva, encuadernador y terciario de la Orden Franciscana. Gracias a él y al maestro Domingo González, aprendió a leer para posteriormente matricularse en el Seminario de la Santa Cruz, donde ahí concluyó su bachillerato en 1827. Al año siguiente ingresó al Instituto de Ciencias y Artes, donde se graduó como abogado en 1834, siendo el primer profesionista graduado en dicho instituto. A los 27 años comienza a trabajar en el servicio público de su estado natal, fungiendo como síndico, diputado local y federal, rector en el Instituto de Ciencias y Artes, juez de primera instancia, magistrado del Supremo Tribunal, hasta llegar a la gubernatura del estado de Oaxaca. Sin embargo, como muchos sabemos, su historia también estuvo marcada por el destierro, quien en un primer momento fue enviado a Jalapa, posteriormente al cuartel de San Juan de Ulúa, en donde se le informó la orden de destierro, siendo expulsado a La Habana, Cuba, para posteriormente ser trasladado a Nueva Orleans, Estados Unidos. Es ahí en donde encuentra una colonia de desterrados mexicanos que el régimen de Antonio López de Santana había arrojado de su propia nación. Fue en este lugar que establece una estrecha relación con un grupo de liberales en el que se encontraban connotados políticos como Ponciano Arriaga, José María Mata, Pedro Santacilia y Melchor Ocampo, quienes lo impulsan a desear una profunda transformación social y política de México. Para 1855, el electo Juan Álvarez, presidente interino por la Junta de Representantes, Benito Juárez fue designado para el cargo de Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, posición que le permitió elaborar la Ley de Administración de Justicia, mejor conocida como la Ley Juárez, y cuyo objeto fue limitar los fueros eclesiásticos y militares, estableciendo el principio de igualdad de todos los individuos ante la ley. Años más tarde, después de ser electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, el 18 de diciembre de 1857 asume la presidencia de la República interinamente por ministro de Ley. Sin embargo, es el 18 de enero de 1858 que el licenciado Benito Juárez García establece su gobierno legítimo en el estado de Guanajuato. Es aquí en donde al hombre que hoy rendimos tributo consagró su vida a la consolidación de un verdadero Estado nacional, liberal y laico, un hombre que creyó firmemente en sus convicciones e ideales, defendiendo sus principios para consolidarnos como una nación igualitaria, libre y justa, plasmada para la posterioridad en la historia de nuestro país en las leyes de reforma, cuyo objetivo central se fijaba en separar las atribuciones políticas del Estado de las de la Iglesia, delimitando los espacios de alcance de cada uno y manteniendo relaciones cordiales, mas no de influencia directa de uno sobre otro. Estas reformas no fueron simples decretos, fueron actos de justicia para la nación que le tocó gobernar. No podemos dejar de lado que el presidente Juárez también se erigió como símbolo de resistencia en tiempos de crisis, cuando Francia impulsó un emperador extranjero desde su trinchera. Dirigió la lucha contra la invasión proclamando entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. La caída de Maximiliano de Habsburgo en 1867 no solo fue una victoria del Estado laico frente a la Iglesia, del poder civil sobre el militar, del liberalismo contra el conservadurismo, del derecho frente a la rebelión, de la dependencia sobre la invasión extranjera, sino que también representó un grito de dignidad de nuestra nación frente a los intereses de unos cuantos. Hoy, a 219 años de su natalicio, su legado social y político perdura a través de la transformación de la estructura social como lo es educación pública y laica, tierra para los campesinos, una república federativa
la soberanía y un Estado secular. En Puebla, tierra de historia y de lucha, los ideales juaristas siguen vigentes. Como servidores públicos tenemos la responsabilidad de honrar su legado con hechos. La justicia no puede ser un privilegio de unos cuantos, debe ser el pilar que garantice el bienestar de todas y de todos. Desde el Gobierno del Estado de Puebla reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho, con la dignificación de nuestras instituciones y con la defensa y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Hoy más que nunca es necesario reivindicar el ejemplo del presidente Juárez. Su historia no solo es la de un niño nacido en una choza de adobe, sino la prueba de que los sueños de un estado de igualdad y libertad pueden florecer incluso en la tierra más árida, en la que la adversidad no representa un obstáculo cuando se tiene la convicción y la vocación de servicio para los demás, que la ley debe ser el pilar que proteja a los más vulnerables y que la honestidad en el servicio público es la única vía para lograr la verdadera transformación de nuestra nación y de nuestro Estado. Sigamos luchando por un México donde la justicia no sea una aspiración, sino una realidad para todos y todos. Que viva el legado de Benito Juárez, que viva la justicia social y que viva México. Muchas gracias. Gobierno del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.